Buen día, un feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Cada uno de nosotros tiene sus sentimientos, su historia, ¿no? Nosotros estamos con mi familia terminando un mes de clases. No estaba en nuestros planes, en nuestra idea de que un día podríamos venir a estudiar por acá. Somos peruanos, servimos en la Asociación Peruana del Sur. Me alegra también, por un lado, que nos conozcamos hoy y que no nos conozcamos. Donde yo trabajo seguramente me hubieran invitado por la función que tengo. Y ustedes no saben, no necesitan saber la función, pero a veces nos invitan por la función. Y hoy nos invitamos o nos reunimos juntos para que el Señor sea alabado y para estudiar su palabra. Y en realidad el culto, ese es el sentir. Nos encontramos para adorar al Señor, para encontrarnos con Él, con su palabra. Servimos hace unos meses en una ciudad que se llama Arequipa y está frente a un volcán y nos hace recordar algunas cosas de ese volcán. Primero, que está activo, y al estar activo de vez en cuando la tierra tiembla y sale un poco de humo y ahí está. Nos hace recordar lo pequeños que somos, ¿sí? Lo frágiles que podemos ser de un momento a otro inesperado, y nos empezamos a acostumbrar a los temblores. A los primeros días que llegamos, temblaba y nos poníamos de pie. Hoy tiembla y nos quedamos tranquilos todavía. También nos hace pensar que en cualquier momento podría suceder. Los expertos hoy pueden predecir un poco el momento cercano, pero puede suceder de pronto. Y nos lleva a comparar también algunas veces que así hay que estar preparado ahí, pero especialmente hay que estar preparado para la venida de nuestro Señor. Mi esposa Esther, mis hijos Sebastián y Alana, y hace 3 veranos que venimos por acá y nos gusta mucho. Venimos de una ciudad que tiene sus desafíos. Primero servíamos en la capital, que es Lima, y es una linda ciudad, tiene 13 millones de habitantes, pero tiene sus desafíos. El tráfico, no sé si no estamos grabando, ¿no? No estamos grabando, no transmite, ¿sí? El audio. Y tiene su desafío de seguridad muy fuertes, muy fuertes. No necesitan ver Lima y sus peligros, pero si alguien quiere ver, se va a dar cuenta que tiene sus desafíos. Hay que andar con mucho cuidado en lugares, yo diría, de lo que me han contado de Buenos Aires, yo creo que es mucho más desafiante en la seguridad. Pero estamos al ladito de la playa, del mar, y también uno disfruta la brisa, el ver el mar de vez en cuando se acerca. Y hace 6 meses fuimos mudados a Arequipa, a la ciudad frente al volcán. Entonces, venimos cada verano y ustedes no saben lo que significa para nosotros estar por acá. La tranquilidad, vemos seguridad, claro, entiendo por estas zonas que son de alguna manera más cuidadas, pero también la tranquilidad de ustedes. Alguien dijo esta iglesia sencilla, puede ser, pero donde yo vivo o donde yo también trabajo, hay iglesias realmente muchísimo más sencillas, más sencillas. No habría aire para empezar, no habría aire. Y ya predicamos en algún lugar donde hay unas banquitas sencillas o unos tronquitos para sentarse. Ya predicamos en iglesias grandes, pero realmente esta sería una iglesia muy, muy bonita en muchos lugares de donde yo conozco. Trabajamos un tiempito en Brasil, servimos unos años en Paraguay y creo que puedo decirles con ciencia cierta que esta sería una linda iglesia para muchísimos lugares, para la mayoría de los lugares donde servimos. Así que ser gratos a Dios por el lugar que les cobija, animarlos en la fe para perseverar, ¿sí? Para perseverar y animarse los unos a los otros. Ya hemos estudiado la lección al respecto de la unidad de la iglesia, que es una marca de los verdaderos creyentes. Un gusto conocerles, un servidor, un amigo, sus oraciones, por favor.
volvemos esta noche madrugada. A 3 de la mañana y 20 nos vienen a buscar y hasta el otro año, si Dios permite, ¿no? Y bueno, para nosotros ha sido lindo estar por acá, un refrigerio, un descanso, aire puro y también gozar de la hermandad y la historia que tiene esta zona para toda la iglesia en Sudamérica, ¿no? Nos inspiramos con los apellidos y detrás de un apellido hay una historia de familias que trajeron el evangelio acá y luego se esparció en todo Sudamérica. Vamos a abrir el libro de Jeremías. Jeremías, algunos dicen que era un profeta, ¿cómo le decían? Llorón, ¿no? Y seguramente Jeremías tiene sus motivos para haber sido así. Nadie elige ser llorón, pero de alguna manera todos somos llorones, aún el que más duro se siente, ¿no? Llega un momento donde uno no puede evitar estremecerse. Hay lágrimas, ¿por qué motivos? Por un dolor fuerte, hay lágrimas por decepciones, hay lágrimas por despedidas, ¿no? Hay lágrimas por dolores causados por las circunstancias de la vida. Hay lágrimas de alegría, ¿no? Hay lágrimas cuando nos encontramos en la presencia del Señor y uno dice, amén, gloria a Dios, esto fue desbordante para mí. Y ojalá fuesen esas lágrimas siempre de estar en la presencia de Dios y podamos ser impactados, impresionados por su presencia. A Jeremías le decían el profeta llorón. ¿Y cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas? Quizá esta mañana mismo para algunos, quizá anoche mismo. Y ojalá no sea muy seguido, pero hay momentos que nos toca, ¿no? Hay momentos que nos toca. Mi padre, cuando crecí, era un hombre bastante duro, fuerte, de carácter duro. Y fue policía, luego maestro. Yo ya lo conocí más como maestro, pero hasta que yo tuve 2 años de edad, él era policía. Y recuerdo escenas duras con él. Los hombres no se besan, una cosa así. Los hombres no lloran, párese derecho, coma bien, así. Y cosas así, bastante fuertes, ¿no? Cometer un error era implacable para esas cosas. Pero después he visto a mi padre, cuando el evangelio llegó a su corazón, a su vida, como ahora ese hombre que dice los hombres no se besan. De donde yo vengo no nos damos muchos besos los hombres, y perdonen si a alguien le dimos la mano, ya aprendimos a dar algunos besos, pero para él era mucho más duro. Ahora ese hombre que decía los hombres no se besan, me besa, ¿no? Besa a sus nietos. Los hombres no lloran. Hace unos 3 años atrás, ellos viven en un país al norte, 8 horas de vuelo donde estamos, y lo vemos cada 2 años, cada 3 años, a veces cada 1 año, no es tan sencillo verlo, pero las últimas veces que nos despedimos, ya es con lágrimas. Ese hombre que nunca lloraba, un día estábamos por salir con las maletas y no estaba el papá. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el viejito? Va a cumplir 80 años en mayo, pero un hombre parado, fuerte, animado, saludable, gracias a Dios todavía. No estaba el papá. Y buscándolo, estaba en el estacionamiento, en la cochera. Y volteado, y cuando me acerqué estaba con lágrimas. Y eso me estremeció, ¿no? Porque era mi papá el que no llora, el que siempre está fuerte. No te deberías ir, hijito, me dice. Ojalá te quedaras. Ojalá no nos separáramos. Y eso me estremeció y también me hizo llorar, porque uno no es fácil despedirse de aquellos que ama. Y yo le digo, papá, tengo que ir, y servimos lejos. Siempre de alguna manera vamos a estar separados. Pero sus lágrimas me conmovieron. Y le dije de corazón algo que creemos. Un día, nunca más nos separaremos. Un día, papá, nunca más tendremos que decir adiós. Bueno, ahí está. En Jeremías 15 vamos a estudiar un poquito, en el versículo 15 en adelante.
Queridos hermanos, Jeremías tenía pues su experiencia con Dios. Jeremías es un libro escrito en varios contextos, especialmente el contexto del pacto de Dios con su pueblo. Un pueblo que de alguna manera se alejó del Señor, pero el Señor siempre fue fiel a su pacto. También era un libro donde se habla de restaurar. Qué linda el mensaje de restauración. No todos hemos vivido una vida sencilla, no todos hemos vivido una vida en el camino. En algún momento alguien salió, sacó el pie, se alejó, pero nuestro Dios también es un Dios de restauración, ¿no? Y este era un mensaje en Jeremías. Otro asunto del mensaje del libro de Jeremías tiene que ver con la renovación en el Señor, ¿no? Hacernos de nuevas personas, un nuevo pueblo, un nuevo pacto. Y en el capítulo 15, versículo 15, Jeremías abre su corazón para expresar algunas cosas que posiblemente usted y yo en algún momento también expresamos. Dice así, usted puede leerlo allá en la pantalla, puede leerlo en su Biblia. Dice entonces: tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí. ¿Y qué le pide? Visítame o visítame, ¿no? Y luego le dice: véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tus enojos. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Beben un poquito más para estar cerca. Pero Jeremías tiene una confianza con Dios de tal manera que le puede expresar aún sus luchas, expresarle sus sentimientos, sus dolores. El Señor no espera que seamos fuertes en todo momento, intachables en todo momento. Es claro que es lo que desea para cada hijo, pero no nos está exigiendo eso, no nos está cobrando eso. Nosotros podemos acercarnos a Él como a un padre, y ese padre ejemplar que está dispuesto a escucharnos. En esa confianza que se relaciona con una comunión constante, con una vida constante, Él puede abrir su corazón al Señor. Uno no puede amar a alguien que no conoce, es muy difícil. Y uno no puede conocer a alguien con quien no pasa tiempo. Y uno no va a pasar tiempo con alguien a quien usted no le pone prioridad en su vida. Hoy el tiempo es tan valioso. Si yo le doy mi tiempo, le estoy diciendo: usted es valioso para mí. Yo quiero despedirme de una familia hoy, y ellos están con muchas tareas porque viajan también esta noche. Pero dice: vamos a hacer un espacio en la tarde para poder pasar un momento juntos. Es porque somos importantes, nos considera. Usted le da tiempo a alguien en su agenda porque usted lo considera importante. Y aquel que le doy tiempo, aquel con quien yo paso tiempo, voy conociendo y cada vez le amo más. Entonces, esa de alguna manera es la relación de Jeremías con el Señor. Una comunión que le permite abrir su corazón. Ahora lo que va a usar Jeremías es un lenguaje humano, ¿no? Y en primer lugar dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. No voy a hacer un sermón de esta parte, pero es como aquellos que esperamos la visita de alguien muy precioso, ¿no? Muy amado. Tu visita me alegra el corazón. Esperamos ese encuentro, yo no sé, cada vez que visito a mis padres, no importa, a veces he tomado un avión que demora con escalas, es vuelo directo, es 8 horas y 30. No importa si son 20 horas, ¿cierto? No importa, alguna vez me tocó viajar en el último asiento pegado al baño. Abrían y tiraban la puerta toda la noche. No importaba. ¿Por qué? Porque yo quería encontrarme con alguien que amo. Y cuando llegamos, por ejemplo, mamá, tanta es su alegría, ¿no? De vernos, hijo, ver tu rostro, ¿no? Ver tu rostro. La visita tiene que ver con la presencia, la visita tiene que ver con ver el rostro. No es igual una videollamada, no es igual un teléfono, verte cara a cara. De paso, el llamado al pastor es siempre, los que lideramos la iglesia, es ver cara a cara. No sé si es así acá, pero ¿cómo una mamá ve que su hijo está saludable?
De donde yo vengo, a veces le baja acá el párpado y ve acá si está, y le hace así, ¿no? Y le dice, está bien. Esa es la figura de los que lideramos la iglesia. No es por WhatsApp, no es por mensaje. Esa es una herramienta. Pero aquellos que nos amamos, nos preocupamos, somos capaces de mirar y decir, te veo bien, tu aspecto está bien, tu mirada está bien. Entonces es ese tipo de visita que uno anhela. Jeremías está diciendo, lo que quiero es tu presencia, lo que quiero es que mirar figuradamente tu rostro, porque no le vemos al Señor, pero tu presencia, visítame. Cuán bien me hace tu visita, sentir tu presencia en mi vida. Agrega Jeremías diciendo, véngame de mis enemigos. No es el tema central, pero Jeremías tuvo que sufrir muchas situaciones porque vive en un contexto de invasión. El pueblo estaba infiel, el pueblo se apartó, fueron invadidos y él, representando al Señor, tuvo que sufrir muchas situaciones. Asimismo dice, no me reproches en la prolongación de tus enojos y sabes que por amor de ti sufro o he sufrido afrenta. ¿Cuántos de nosotros, por la fe que tenemos, pasamos situaciones difíciles? ¿Cuántos de nosotros, por la fe que tenemos que ser a veces separados o a veces despreciados, lastimados o sufrir alguna situación? Y él estaba abriendo su corazón al Señor. Bueno, podemos pasar situaciones. Voy a leer un poquito más y dice, fueron halladas, ¿qué cosa? El versículo 16 es algo que nosotros conocemos. Tus palabras y me fue, ¿por qué? Por gozo. En este caso, Jeremías está hablando de la experiencia que Jeremías tenía como profeta del Dios. Es decir, este versículo lo mencionamos para hablar de lo valioso que es la palabra de Dios en nuestra vida. Pero en el sentido de Jeremías, de alguna manera representaba, he disfrutado de tu presencia, visítame. He disfrutado de tu palabra porque la he enseñado, la he predicado, la he profetizado. Y cuando tu palabra llegaba a mí, ¿qué era? Gozo, alegría, vida, ¿no? Y ahora él está sintiendo que de alguna manera está un poco alejado, está un tanto apartado, está desanimado. Cuando tu palabra llegaba a mí era gozo, era alegría. Y ciertamente así es, lo es para todo cristiano. Agrega entonces el versículo 17. Yo no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perfecto mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Entonces Jeremías está abriendo su corazón. Y apreciados hermanos, de vez nosotros podemos hacer una parada en nuestra vida para evaluarnos, para presentarnos delante del Señor, para hablar con Él, para abrir nuestro corazón. Porque saben, yo no conozco mucho el contexto acá, pero el mundo en general tiene una seria tentación a vivir en una vida de apariencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es la respuesta usual, ¿cierto? Pero detrás de eso uno no sabe qué hay. Mientras me vista de sábado, una Biblia en la mano, tal vez todo se puede pasar y se puede aparentar. En las redes sociales tenemos un perfil y eso se puede aparentar. En las comunicaciones se puede aparentar. Y el mundo está por ese lado, ¿no? A veces vivimos historias irreales. Y acá Jeremías está abriendo su corazón al Señor. Ahora, bien o mal, enseguida lo vamos a ver. Porque hay cosas que parecen y no son. Hay cosas que reclamamos y de repente no son necesarias. Como por ejemplo, yo les acabo de decir, esta iglesia sería una iglesia preciosa en muchos lugares donde yo predico. Estas sillas serían preciosas de sueño en algunos lugares donde no hay ni sillas. Y de repente decimos, ¿cuándo tenemos una pantalla más grande? O alguna cosa como esas.
y algunas cosas que reclamamos de repente no son en el orden correcto, porque humanamente tenemos una visión. Ahora sí vamos al centro del sermón, ¿está bien? El versículo 19. Vamos a leer el 19. Una más, por favor. Una siguiente vista, por favor. Algo se movió, pero vamos acá a la Biblia, ¿está bien? El versículo 19. Por tanto, ¿me ayudan? Así dijo Jehová. ¿Qué le dice? Si te convirtieres, yo te, y estarás delante, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas en ellos. ¿Qué le parece este lindo versículo? Le está dando de alguna manera, no todas las respuestas, pero todas las respuestas están en la Biblia. Cuanto más la leemos, tendremos las respuestas completas. Todas las respuestas están en Dios. Cuanto más nos acercamos, tendremos la respuesta. Pero en este versículo están las buenas respuestas, las mejores respuestas. ¿Está bien? Y entonces el Señor dice así: si te convirtieres, yo te restauraré. Está hablando para alguien que no se apartó. Está hablando para alguien que de alguna manera se desanimó, se golpeó. Está hablando a alguien que fue superado por las abrumaciones de la vida. Los enemigos fueron más duros que él. Las injusticias llegaron a su vida. Está hablando a alguien así. Pero aún así el Señor le dice: conviértete. Conviértete. Le hablo para muchos de ustedes que somos adventistas de algunos años. ¿Será que también necesitamos convertirnos o este es un mensaje solo para los de afuera? Solo para los que están andando muy mal. ¿O será también para nosotros? Tomé algunas notas de qué podría ser conviértanse, conviértete, Jeremías. Significa un cambio de actitud, un cambio de visión de la vida, un cambio de prioridades en la vida, un cambio de dirección en la vida y especialmente una vuelta hacia las cosas de Dios, con más énfasis, con más cariño, con más urgencia, con más necesidad. Estos tiempos nosotros decimos: teman a Dios y denle gloria, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha... ¿Y este mensaje para qué época era o es? Claro, ¿previo a qué año? Previo a 1844, ¿está bien? Y es la verdad que predicamos porque estamos viviendo en un periodo de juicio, sin duda. Pero era un mensaje previo a 1844. El pueblo, los misioneros o los predicadores decían: teman a Dios y denle gloria. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado, y adorad y todo lo que sabemos. Pero ¿saben cuántos años ha pasado de 1844? ¿Está bien? La calculadora. ¿Sí? Bueno, van a ser alrededor de 180 años. 182. Y estamos con ese mensaje que está correcto. Pero también podemos decir: la venida del Señor está más pronta que antes. El juicio posiblemente ya va a llegar a su final. El tiempo de gracia va a concluir. El Señor ya viene pronto. Hay más urgencia. La salvación está más cerca de cuando creímos. Parece que hay que añadirle a nuestra vida un poquito más de urgencia, un poquito más de realidad, un poquito más de veracidad. El pastor Bullón hace unas semanas en alguna reunión por ahí decía: somos un pueblo que cree en la venida de Jesús, pero pareciese que no, en la práctica, pareciese que no nos vamos a encontrar tan pronto con Él. Y no estamos hablando de dejar de construir y trabajar y comprar y hacer negocios, no necesariamente de eso. Pero pareciese que la venida del Señor Jesús no es un ingrediente
importante, urgente, real, que direccione nuestra vida. Y entonces por eso el Señor a Jeremías, un hombre que estaba golpeado, aparentemente deprimido, pero no estaba andando en pecado, le dice: conviértete, conviértete. Y vuelvo entonces a conviértete. Puede ser que esté en la iglesia, pero necesito cambiar de actitud. Conviértete. ¿Actitud de qué? De cómo ves la vida, ¿no? De cómo la valoras. La hermana Julia me acompañó en una semana de oración. Mis hijos ya escucharon esta historia, me disculpo por escucharla otra vez. Pero la hermana Julia, una hermana pequeñita, de una sonrisa linda, golpeada por muchas cosas de la vida, me estaba acompañando a hacer visitas a los hermanos. Y alguien me dice: ¿ya visitó a Julia? Ah, ¿verdad? No la visité. Visítela. Y entonces hice planes para visitarla. Llegamos a su casa. ¿Cómo estás, Julia? Bien, pastor, dice así. Y qué lindo, tus hijitos. Sí, y me presenta a sus hijos. Un bebé de brazo, una pequeñita de unos 3 años, alguien de 5 o 6 y el otro como de 10 añitos. Qué lindo tus hijos. Y se me ocurre decirle: Julia, ¿y tu esposo? Esa pregunta yo no más hago, nunca más hago esa pregunta. Entonces Julia guardó silencio. Mi esposo, y le cayeron lágrimas. Y yo dije: qué cabezón yo, ¿no? De pedir algo, de preguntar algo si recién conoces. Seamos cuidadosos de paso con esas preguntas, esas afirmaciones, ¿no? Yo cuento esta broma que un día estaba luchando porque estaba con la barriga así grande y quería bajarla. Y ya eran varias semanas que hacía dieta y no cenando. Y cuando llego un día a la iglesia, alguien me dice: pastor, lo veo más gordito, dice así. Y yo pensé que la apreciación iba a ser al revés, ¿no? O sea, bajaste un poco. Y me daba ganas de decir: ¿y quién te ha preguntado eso? Si tú supieras la lucha que yo estoy teniendo. Y a veces hay afirmaciones que uno da, los dice por decir, y esta fue una: Julia, ¿y tu esposo? Y con lágrimas me dice: mi esposo está en la cárcel, pastor. Y me contó una historia triste. Lucho sola con mis hijos, mi esposo está en la iglesia, estamos en orden, pero cuánto sufro su ausencia. Y luego me dice: pastor, pero el Señor me fortalece, siempre el ánimo de Julia. Y yo le digo: Julia, ¿y de qué vives? Me dice: pastor, yo vendo unos tapetes, unos bordados, unos tejidos que mi esposo hace en la cárcel y voy a trasladarlo a dólares. Ella dice: vendo 2 y con eso ya la semana, pastor, me dice. Cada uno entre 8 a 10 dólares, cada bordado de esos. Y yo decía, para redondear la cifra, con 20 dólares vive Julia con 4 hijos. Por lo menos donde yo estoy no alcanza para nada. Pasé saliva y ella decía: el Señor me sostiene, pastor. Y con eso vivo la semana. Y pensar, yo digo, ahora que fui a una heladería llamada Grido allá, 10 dólares se fue entre los 4 por decir: hemos terminado las clases, se fue en cualquier cosa, pero Julia vive con eso. Y yo digo, y nosotros andándonos quejando de que falta dinero, y Julia, mira. Y luego seguimos conversando con Julia. Y Julia dice: pastor, pero mi comunión con Dios está fuerte. ¿Quiere ver mi lección? Y entonces, claro, Julia. Y me muestra su lección. ¿Saben qué era? Una hoja de papel. Yo le pregunto a mi maestro: hermano, ¿de qué va a tratar la lección de la otra semana? Y le presta y ella hace unas copias, escribe. ¿Y quiere ver la lección de mis hijos? Otra hoja de papel. Le pregunta y eso era su lección de la semana. Copiar a mano la lección. Y yo pasé saliva porque decía: pensar que en la iglesia donde yo estoy hay muchos que tienen lección y no la estudian.
O hay muchos que pueden comprar 2, 3 lecciones y no la compran. Y Julia haciendo copia a mano de su lección. Y entonces, ¿cómo no? Puedo seguir contando de Julia, ¿está bien? Porque luego vi de qué vive, cómo se alimenta, sus hijos. Y entonces yo iba para animarla y el que salió animado y amonestado fui yo. Entonces cuando el Señor dice conviértete, puede ser una invitación a un cambio de actitud, frente a muchas cosas que a veces uno anda quejándose, reclamando, disconforme, cuando hay tanto para agradecer. Viví en una ciudad y servimos con mi esposa 3 años, cuando mi hijo todavía no nacía, y había un letrero ahí en una cancha de fútbol, de fulbito, donde decía, no respire profundo. ¿Usted vio algún letrero así? ¿Cómo va a ser no respire profundo? Y es que vivíamos en una ciudad donde a unos kilómetros había como 60 industrias. En la época de los 60, 70, las chimeneas bien bajitas y el humo era terrible. Estaba fuera de la ciudad, pero cuando la ciudad creció, llegó a estar parte de la ciudad las chimeneas. Y ahí nosotros vivíamos y el distrito nuestro estaba ahí, donde estaban las chimeneas. Hacer deporte con los chicos no era tan saludable, al revés que sería saludable en toda situación. ¿Por qué les cuento? Porque cuando vengo a un lugar acá rodeado de árboles, con aire para respirar, entonces de repente cuando dice conviértete, tiene que ver con un cambio de actitud. Mi padre decía, mira al cielo, hijo. Vas a darte cuenta que tus problemas no son tan grandes, que hay cosas más grandes y siempre una visión diferente cambia. Cambio de actitud. ¿Qué más cuando le dice conviértete? Puede ser un cambio de visión, pero también puede ser un cambio de prioridades, apreciados hermanos. ¿Sí? Conviértete, cambia tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades hasta hoy? ¿Cómo está organizada tu vida, mi vida? Y ahí uno puede, les voy a contar algo bajito, ¿está bien? ¿Me escuchan? Solo para ustedes. ¿Qué era más prioritario? El Señor que te va a ayudar a estudiar, que te va a ayudar a recordar, que va a estar contigo en el momento, pero mira lo loco que pueden estar algunas prioridades. Estuve tan urgido por un examen, decía esta persona, que no me dio para hacer el culto esta semana. Entonces cuando el Señor hace un llamado a conviértete, puede ser también un cambio en tus prioridades. Jóvenes, es lindo ver algunas series, ¿no? Chicos, algunos juegos. Gastamos 2 horas, pero a veces no gastamos el mismo tiempo para estudiar, subrayar, meditar, leer lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? A veces yo he ido me gusta el fútbol y el básquetbol. Soy bajo, pero me gusta básquet de armador. He viajado 40 minutos donde yo vivo para cruzar la ciudad y jugar con unos amigos. 40 minutos. Y alguno dice, 5, 10 minutos para la iglesia. Entonces, ¿cómo están las prioridades? Y quiero animarle por ese lado. Conviértete, tiene que ver también de repente con nuestras prioridades. Y por último, conviértete puede ser también cambia de dirección. Está haciendo por acá. Ese no es el camino. Ese no es la ruta. Eso no te va a llevar a algo bueno. Trabajé en la Universidad Peruana Unión y ahí habían en mi época 4 becas con todo pagado para ir a Andrews. Con todo pagado. Y decían, ¿quién va a tener esas becas? Hasta ahora solo una las ganaron. Quedan 3. Y habían varios requisitos, pero uno de los principales era el dominio del idioma inglés.
¿Por qué digo esto? Porque a veces, hablo para los niños, hay que disfrutar la vida, hay que jugar como corresponde en la edad, pero hay que aprovechar cada momento. Entonces yo decía, pensar que algunos de nosotros estudiamos inglés desde niños en la escuela, ¿no, maestra? Y cuando llega a la universidad deberíamos decir, soy suficiente en inglés. Pero no pasa, ¿por qué? Porque alguien no tomó en serio eso. En sus prioridades no estuvo. Y ahora quiere hacer un doctorado, pero no le da para dar el examen. Doy este ejemplo porque hay cosas en la vida donde habría que reorganizarnos también. Bueno, está haciendo por allá, no es por allá. Conviértete, es por acá. Toma un nuevo rumbo, toma una decisión, da un paso diferente. Yo podría gastar algún ejemplo de personas que tuvieron que tomar decisiones diferentes en su vida. Tenemos un hijo que duerme mucho, tenemos un hijo que juega mucho videojuego, tenemos a alguien de la casa que no lee. Entonces tendríamos que decir, este año ya está acabando el primer mes, ¿en qué rumbo vamos? ¿Y a dónde queremos ir? ¿Será que podemos cambiar de dirección en algún aspecto? Señor, ayúdanos. Entonces también tiene que ver con eso. Pero especialmente, conviértete, es vuelve tu vida, tus ojos al Señor. Especialmente tiene que ver con eso. Que el Señor sea nuestra prioridad. Que el Señor dirija nuestra vida. Que el Señor sea lo primero, lo más importante, lo más grande, lo más buscado, lo más deseado en nuestra vida. Conviértete. Si ese paso damos, Jeremías, tus penas son penas, pero no vas a estar solo ni te vas a sentir solo. Tus golpes en la vida son golpes, son reales, pero van a ser llevaderos. Pablo, ya prediqué un sermón por ahí cuando él dice, en Cristo entonces nosotros los dolores son leves y pasajeros. No hay tribulación leve, no hay tribulación pasajera, pero en Cristo se puede hacer leve, se puede sobrellevar. La otra palabra dice así, si entresacares lo precioso de lo vil, si sabes diferenciar entre lo vil y lo malo, entre lo sucio y lo limpio, entre lo puro y lo inmundo. Agrega el Señor, antes, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Qué linda promesa, ¿no? Y la otra, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahora el Señor hace una invitación a hacer una diferencia entre lo vil y lo puro. Apreciados hermanos, 3 cosas al respecto. En primer lugar, pedirle al Señor que nos ayude a diferenciar, a discernir. Nuestros hijos están sujetos a muchas situaciones y hay que enseñarles a buscar a Dios y con Dios diferenciar aquello que es bueno para elegir, porque no siempre estaremos con ellos. Y nosotros adultos aprender a pedirle al Señor que nos ayude a diferenciar lo vil y lo bueno. Y el Señor dice, si tú aprendes a diferenciar, serás como mi boca. ¿Qué significa algunas cosas? 3 cosas quiero decirle. En primer lugar, discernir con la ayuda de Dios. En segundo lugar, aprender a separarse de aquello que es vil. Y en tercer lugar, aprender a rechazar. Yo discierno y me aparto. Eso no es para mí. Eso no es para un hijo de Dios. Ese tiempo gastado en aquello no es para un hijo de Dios. Ese estilo de vida no es para un hijo de Dios. Ese tipo de conversaciones no es para un hijo de Dios. Separarse. Y no me refiero a ser un aislado del mundo, ¿no? Sino aprender a guardar una línea, guardar una distancia con esas cosas que no me van a hacer bien. Pero si tiene que llegar un momento, también nos va a tocar rechazar aquello. Y vamos por lo último, ¿está bien? Lo último dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Qué le hace pensar este versículo? Jeremías, en primer lugar, conviértete. ¿Está bien? Conviértete. En segundo lugar, diferencia lo vil de lo bueno. En tercer lugar,
Tercer lugar, ahí dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Puede pasar en el mundo que... Puede pasar en el mundo, sobrino, Dios te bendiga. Hermanos, puede pasar en el mundo que nos estamos convirtiendo un poquito a ellos y no ellos a nosotros. ¿Cuál es el llamado a Jeremías? Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. La presión era fuerte. Recuerdan que lo encarcelaron por profetizar la verdad. Recuerdan que lo castigaban por decir las cosas como son. Y no es tan sencillo. El evangelio no es popular. El evangelio no es de agrado de todo el mundo. Claro, la forma es muy importante, pero a veces estamos en contra de la cultura y no quiero ir por ese lado perfeccionista. Solo quiero hablar que a veces no es muy popular lo que hacemos, lo que vivimos. Y el llamado es que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Quizás sirve para hacer un análisis, apreciados hermanos, si hay algo en nuestra vida en cual nosotros nos estamos convirtiendo a ellos. ¿Cómo está su hogar, su vida, sus hábitos, sus prioridades? Hay algunas cosas que entran a tu familia, a tu hogar, a tu vida, y a veces pareciese que ya no hay mucha línea de diferencia. ¿Quién es llamado a que se conviertan? Son ellos a nosotros, por el testimonio, porque Cristo vive en nosotros, porque nosotros caminamos de la mano del Señor, porque tenemos la palabra de Dios para ser expresada, predicada. Ellos deberían convertirse a nosotros. A veces decimos que tenemos tiempos modernos, ¿cierto? Pero sigue siendo esto el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida, de la ética con la que vivimos, la regla de nuestra fe. Sigue siendo la palabra de Dios, aun cuando los tiempos son modernos, ¿no? Los tiempos han cambiado, pastor, han cambiado, son diferentes, son más desafiantes, pero la Biblia sigue siendo la regla de nuestra vida. El adulterio sigue siendo adulterio, la mentira sigue siendo mentira, la codicia sigue siendo codicia, disfrazada de muchas formas, pero sigue siendo. Hay un llamado entonces para que los de afuera se conviertan, no tú te conviertas a los de afuera. Apreciados hermanos, para terminar, ¿sí? Podemos leer el versículo 20, ¿sí? Ahí donde está su Biblia. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para defenderte. Que Dios les bendiga. Creo que la mayor promesa es porque yo estaré contigo. Si el Señor está conmigo, lo demás se suple, lo demás se supera, lo demás se puede continuar, se puede avanzar en la vida. Si el Señor está conmigo, basta, ¿no? Basta. Creo que podemos pedirle en esta mañana de culto para terminar, Señor, tu presencia en mi vida. Pablo estaba quejándose del aguijón y le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Mi presencia en tu vida es el mayor regalo. Por eso el Señor le dice, conviértete, ¿no? Le dice, diferencia lo bueno de lo malo y que no te conviertas tú a los de afuera, sino los de afuera se conviertan a ti. Y seamos cuidadosos para que no sea al revés. Dios les guarde. Quiero invitarles a hacer una oración para terminar, pero de la siguiente manera. Tú quisieras 3 cosas. Tomar una decisión de convertirte al Señor. De repente tus prioridades. De repente la visión que tienes de la vida. De repente la dirección en la que estás andando. ¿Crees que podríamos, Señor, yo quiero convertirme a ti totalmente? Segundo lugar, ¿crees que podemos pedir al Señor que nos ayude a discernir lo bueno y lo malo? Separarnos de aquello que es malo, pero también rechazar en algunos momentos y pedirle fuerza.
Y tercer lugar, quiero invitarles a justamente lo que dice el Señor. Yo, Señor, no quiero convertirme a lo de afuera, sino más bien ser una influencia con tu ayuda para que los de afuera se conviertan en realidad al evangelio que porto como cristiano. Y la pregunta final es, ¿quisieras pedirle la presencia de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Podemos orar con ese pedido? De pie, por favor. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias también por llamarnos, Señor, a abrir nuestro corazón con sinceridad, como lo hizo Jeremías. Pero gracias por tu respuesta sabia. Siempre, Señor, lo mejor para nosotros. Gracias por el llamado a convertirnos, sin duda del pecado, pero también en nuestras prioridades. También, Señor amado, de alguna dirección errada. Gracias por llamarnos a convertirnos especialmente hacia ti, que nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra gratitud, nuestra adoración sea para ti, Señor. Gracias también por llamarnos a diferenciar de lo malo y lo bueno y poder separar hasta rechazar si hay algo que nos aparta de ti. Padre Santo, muchas gracias también porque nos invitas a hacer un testimonio y los demás puedan convertirse en realidad al testimonio que en Cristo damos, a tu palabra, al Evangelio, y no nosotros al mundo. Presérvanos con bien, llévanos en paz ahora a nuestros hogares, y tu presencia, rogamos, sea con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, en nuestra vida, en nuestras familias, como iglesia, y todo ello te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede decirle al que está a su lado, Dios le bendiga, que la presencia del Señor esté contigo siempre. Amén.